Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. ¿Te gustaría hacer un intercepto que se marque con un color a través de la herramienta formato condicional cada vez que hagas un cambio en la selección y pongas la celda activa y allí se marque la columna y se marque la fila dentro de una tabla? Quédate conmigo, te lo explico en este video. Fíjate, si me salgo de la celda, el rango queda congelado. Es decir, no se va a modificar, o si me salgo del rango o saco la celda activa dentro del rango, queda congelada esa intercepción para que yo haga, por ejemplo, una auditoría con algunos otros valores que se encuentren por fuera de ese rango. Quédate conmigo, te lo explico rápidamente en este tutorial con el uso de una fórmula muy sencilla, un concepto muy sencillo y una macro de 2 líneas que te va a permitir hacer la validación y la actualización. Mi nombre es Andrés y te espero en el tutorial. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel hecho fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal, en donde vamos a mejorar obviamente un poquito más nuestro skill en cuanto a la herramienta, te voy a enseñar lo que viste al principio. Cómo marcar con la herramienta formato condicional el intersecto en donde yo ponga la celda activa. Ojo, necesito utilizar una función volátil que se calcule automáticamente cada vez que yo haga un cambio en la selección. La función volátil me permite, por ejemplo, devolver el número de fila o el número de columna donde yo tenga la celda activa. Por ejemplo, si dentro de la función volátil que te voy a enseñar en este video y quiero compartir contigo, no le especifico un argumento de referencia de celda. Para lograrlo, vamos a utilizar una fórmula en donde vamos a correrla con la herramienta formato condicional en automático. Necesito 2 condiciones, una para la fila y otra para la columna. Por tanto, necesito evaluar con la función O, la condición 1 y la condición 2. Con cualquiera de las dos que se cumpla, la herramienta formato condicional debe activarse porque la función O debe devolver o debe retornar un valor de verdadero. Bien, para ello voy a calcular o voy a arrancar con la función fila del primer elemento de la tabla. En este caso quiero arrancar aquí. Como quiero que la herramienta formato condicional haga el desplazamiento ella sola, voy a dejar la referencia como relativa y la voy a igualar con la función celda, la cual me permite a mí devolver información de una celda. Si yo no la especifico a la celda a la cual quiero devolver la información, la función celda devuelve información de la celda activa y como la función celda es volátil, se va a calcular en automático cada vez que yo recalcule la hoja. ¿Listo? Voy a llamar aquí a la función o de la función celda el tipo de información que quiero devolver. En este caso, quiero devolver la fila. Fíjate, yo puedo colocarlo en minúscula o también puedo colocarlo en mayúscula. Esto porque alguien me dijo en un video que la función fila con argumentos de tipo info deben colocarse en minúscula. No necesariamente. Fíjate, la función fila me está pidiendo una referencia. Esta referencia va a ser una celda de la cual yo quiero obtener información, pero si yo no la especifico, voy a devolver información de la celda activa siempre. Así que si la celda activa se encuentra como por aquí, o como por aquí, o como por aquí, siempre me devuelve la fila de esa celda activa porque no especifiqué el segundo argumento. Y si es igual a la fila de cada uno de los elementos de la tabla, pues obviamente va a ser el cruce sin ningún problema. Valor lógico 1 resuelto para la fila. Vamos a resolverlo para la columna. En este caso, utilizo a la función columna y llamo esta primera referencia. La voy a dejar como relativa porque la herramienta formato condicional se va a encargar de hacer el desplazamiento cuando yo aplique el formato sobre toda la selección o bien sobre todo el rango de esta tabla. Cierro la función columna y le digo si esa columna es igual a la devuelta por la función celda, en donde yo seleccione aquí, mira, el tipo de información. Quiero que me devuelvas una columna, fíjate, también lo puedo colocar en mayúscula, así mira, tal cual en columna, y omita el segundo argumento de la función celda, ya tengo la fórmula que me va a permitir marcar con formato condicional todo el rango de celdas, ¿vale? Voy a seleccionarla. Control C y copio la fórmula. No tienes necesidad de evaluar la fórmula dentro de la celda, ni siquiera
puedes dejar o ni siquiera puedes evaluarla allí. Si quieres, elimínala. Sin embargo, cuando descargues este libro de trabajo de Excel, quiero que te quedes con esta fórmula para que la recuerdes. La voy a evaluar como un valor de texto. Le pongo un espacio, fíjate, un espacio para que Excel piense que eso es un texto. Y luego le voy a colocar un colorcito en automático de negro y luego le coloco cursiva para que te quede allí. Ya tengo la fórmula copiada, la tengo en el portapapeles. Vengo y selecciono todo el rango que quiero afectar y luego llamo a la herramienta formato condicional mediante la pestaña inicio, nueva regla y luego aplico un formato mediante esa fórmula. Pego la fórmula, fíjate, muy fácil, ahí sí no tiene por qué tener el espacio, no le pongas el espacio porque si no se va a detectar como una cadena de texto. Y le voy a colocar un relleno rápido, por ejemplo, de color verde o de color verde o naranja. Le voy a poner el color naranja y dije verde. Y no le coloques nada de fuente si no quieres. Esto es demostración. O ponle el color que tú quieras. Le voy a dar clic en el comando aceptar, clic en el comando aceptar. Y fíjate que como la celda activa quedó en el primer elemento de la selección, pues allí se marcó. ¿Qué sucede? Que cuando yo ponga la celda activa, ¿se va a marcar ahí? No, porque la función volátil no se recalcula con el cambio en la selección. Se recalcula si yo pongo un número o un valor de texto o coloco algo en el interior de la celda. Sin embargo, yo puedo evaluarla con F9, es decir, recalculo la hoja con F9, que es la combinación tecla-función F9 para recalcular la hoja, e inmediatamente la celda se recalcula y la función celda devuelve la fila de la celda activa, la cual es 10, y la columna de esa celda activa, la cual es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que sería la F, que coincide exactamente con la fila y la columna de esta región de la tabla y esta otra región de la tabla, tanto para la fila como para la columna. ¿Cómo hacemos el cálculo automático entonces acá? De tal manera de que cuando yo cambie la celda activa, esto se calcule en automático. Pues muy sencillo, mira, básicamente doy botón secundario del mouse encima de la hoja y le digo ver código, es decir, voy a entrar al entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones. Ubicas el primer combito, es decir, la primera lista, y eliges el objeto worksheet. ¿Qué quiere decir el objeto worksheet? Pues la hoja de trabajo. Fíjate que el primer evento por default que se ejecuta o que se abre o que se corre por el entorno es Selection Chain. Esto quiere decir que este procedimiento de tipo evento se va a ejecutar cada vez que exista un cambio en la selección de celdas. Es decir, cada vez que yo mueva la celda dentro de la hoja de cálculo, el evento Selection Chain, pum, 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 se ejecuta. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a colocar o voy a llamar a la aplicación de Excel completita y posteriormente llamo al objeto ActiveSheet, que quiere decir la hoja de trabajo activa, que es donde tengo la tabla o donde yo estoy corriendo la macro. Y posteriormente aplico el método Calculate, que en este caso sería calcúleme la hoja. Y fíjate, bien sencillo y bien fácil. Para retornar a la hoja de cálculo, presiona al F11. Ahora bien, si yo cambio aquí la celda, fíjate que como por arte de magia se está cambiando el rango del cruce o la intersección. Bien fácil y bien sencillo. Sin embargo, sucede aquí una última cuestión. Si yo me salgo del rango, fíjate que se va a marcar toda la fila. Como no se encuentra dentro de la columna del rango, pues obviamente se marca la fila. Si yo me coloco dentro de la columna, pues obviamente se marca solamente la columna y al no estar dentro de la fila, pues deja obviamente la fila suelta, es decir, no la marca. ¿Qué pasa? Yo quiero colocar o quiero restringir solamente el movimiento cuando tenga la celda activa, cuando tenga esta celda activa dentro del rango en cuestión, que el rango empieza, fíjate, en la celda D3, quiero que te acuerdes, y termina en la celda L14. Entonces, para ello, vamos a establecer una restricción en el mismo procedimiento. Regreso nuevamente al entorno de desarrollo con Alt F11 y voy a llamar mediante una condición al objeto application. Voy a colocarle aquí un tabular y le voy a decir, dime por favor si el método intercept del objeto application que devuelve un objeto de tipo range cuando dos rangos se intersectan y devuelve el valor del rango intersectado, es decir, la celda del centrito que se está interceptando es lo que devolvería el método intercept. Dime por favor si ese método devuelve una celda o devuelve un rango
si esas dos celdas están o si esos dos rangos de celdas están confluyendo, es decir, se están interceptando. El rango sería, en este caso, lo voy a generar mediante el objeto de tipo range. Voy a colocarlo dentro de unas comitas desde D3, creo que era, hasta L14. ¿Listo? Cierro al objeto range o cierro a la propiedad range del objeto worksheet que actúa por default porque no lo califico y esto me está devolviendo un rango de celdas que va a contener toda la tabla desde D3 a L14 y le digo, ese rango se está interceptando con la celda activa que voy a llamar mediante active cell, en este caso lo llamo así, mira, celda activa mediante active cell, lo cierro y le digo, si el método intercept devuelve un valor de celda o no devuelve un valor de celda, ¿cómo lo evalúo? Mediante la palabra o instrucción o calificador is nothing. En este caso le digo, el método intercept es nada o el método intercept no es nada, que quiere decir no es una celda o no es un rango, en donde pues obviamente esa doble negación quiere decir que si es un rango, entonces ejecute la macro. ¿Listo? Y finalizo con en if la estructura de control if then else. ¿Listo? Ya está hecha la restricción, regresamos a la hoja de cálculo. Hago el rango de intersección, fíjate, para evaluarlo, pero apenas yo me salga, yo voy a evaluar, por ejemplo, este rango en una auditoría. Queda congelado allí ese rango de intercepción. Fíjate, si me puedo mover por toda la hoja, pero el rango nunca va a variar, queda congelado. Quiero evaluar, por ejemplo, para el departamento de Norte de Santander, una venta en una factura evaluada o hecha en junio 19 del año 2022 con estos valores. Entonces vengo y me salgo, hago la evaluación, puedo apuntar en otras celdas a otros valores, por ejemplo, y mantengo esa intersección bien hecha y realizada dentro de la tabla. Solamente ocurre cuando yo coloque el cursor o coloque la celda activa dentro de la tabla, no el cursor. Bien, mis amigos, espero que este video tutorial pueda serles a ustedes de mucha utilidad y le saquen el máximo provecho, por ejemplo en auditoría, que es bastante útil para hacer un resalte allí dentro de una tabla y poder comparar valores, por ejemplo, dentro de otra celda o dentro de otro conjunto de celdas donde necesitemos visualizar cuál celda dejamos activa. Mi nombre es Andrés y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.